Buenos días a todos. Estoy hoy con Cecilia Berlanga desde México. Cecilia es consultora en temas de educación, tiene una maestría en la London School of Economics. Y bueno, la que quería invitar porque quería discutir la problemática de las escuelas y del retorno a las clases. Cecilia ha estado involucrada en investigaciones y en proyectos de consultoría al respecto alrededor de América Latina. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Cristian, buenos días. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muy emocionada de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Claro. Y bueno, digamos que sé que has estado en varios proyectos, pero uno de los principales y digamos la razón de conectarnos fue una nota técnica en la que participaste para el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la reapertura de las escuelas. Eh, bueno, hay varios temas, pero pues empecemos por el principio. Tal vez sea una pregunta un poco obvia, pero ¿qué dio origen a esta investigación? Eh, Claro. Sí, bueno, esta investigación fue una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, como ya lo mencionabas, y de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, que es la OREALC. Entonces, hace un año empezamos a escribir este documento con el cierre de las escuelas y un poco pues la duda de qué tenía que pasar para que los niños volvieran a clases. Entonces, muchos organismos internacionales como la OMS, UNICEF, UNESCO, el BID, la Comunidad del Caribe, Programa Mundial de Alimentos, la Organización Internacional del Trabajo, emitieron varias recomendaciones para el regreso a las aulas. Entonces, nosotros el objetivo de este documento, que se llama Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe, claves, desafíos y dilemas para planificar el retorno seguro a las clases presenciales, nuestro objetivo principal era conocer estas recomendaciones y con base en esto analizar si los países en América Latina y el Caribe estaban listos para regresar, para un regreso escalonado y paulatino a las aulas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue clasificar estas recomendaciones en cuatro. Primero fue la infraestructura escolar, el acceso al agua y al saneamiento, en donde dimos recomendaciones, por ejemplo, como que existiera un distanciamiento físico entre personas de 1 metro cuadrado, que hubiera disponibilidad de espacios alternativos al salón de clases, como espacios abiertos, canchas deportivas, gimnasios, para que pudiera dividir la escuela a los alumnos y que no estuvieran todos en un mismo espacio y tener un poco más de distancia física. Que existiera suministro de agua para el lavado de manos, que es tan importante en estos protocolos de bioseguridad, y acceso a agua para beber también. La segunda clasificación fueron los recursos humanos, todo lo que tiene que ver con docentes adicionales y docentes suplentes, toda la planeación detrás de qué hacer si un docente se enferma de repente y cómo puedes pues, planificar todo pues, para que haya un suplente. Y también la formación de los docentes en enseñanza remota y TIC y también dar apoyo psicosocial a los docentes. La tercera fue la educación remota o acceso a TIC y conectividad, en donde, bueno, sabemos que es fundamental. Primero, pues que exista una conexión eléctrica, después que haya internet en los hogares y que haya acceso a esto y potenciar también el uso de las tecnologías de información y comunicación, que en América Latina y el Caribe han sido las estrategias más utilizadas para la educación remota. Y finalmente el financiamiento a la educación, que estas organizaciones pues han impulsado mucho o han empujado mucho a que los países aumenten el presupuesto nacional dedicado a la educación, porque pues sin esto todo lo demás no es posible.
Entonces, sí, como te decía, nuestro objetivo fue entonces ver cómo estaba la región, qué posibilidades, qué restricciones y qué necesidades tenía para poder empezar a planificar este regreso a clases. Claro. Sí, pienso que es interesante ver como al inicio de esta investigación muestras como lo que estaba pasando antes de la pandemia, que por un lado seguía habiendo muchas dificultades de infraestructura, de calidad educativa, aunque me da un poco de optimismo ver que en general la educación básica está cubierta en gran medida, ¿verdad? Sí. La deserción infantil es bastante pequeña. No Uh-huh. pasa lo mismo en la educación superior, ¿verdad? Sí. Pero me pregunto si con esta crisis los gobiernos tal vez hayan abierto un poco más la disposición a invertir más en educación, en infraestructura física y tecnológica. Sí, bueno, pues sí, yo creo que la pandemia, como ya mencionaba, pues puso la atención en la importancia de las tecnologías para la educación. Entonces, yo creo que todos los gobiernos están muy conscientes de que se necesita invertir en esto. Y sí, muchos, o sea, hemos visto cómo a pasos muy acelerados los países han pues empezado a invertir en esto. Entonces, en ese sentido, sí creo que pues, ha sido una cosa buena, ¿no? Una ventaja, digamos, porque todo este tema de la tecnología se aceleró muchísimo. Claro que sí. Bueno, sí, también Eh, perdón, en otros temas igual como infraestructura, como mencionabas, pues sí, por ejemplo, el tener agua corriente en las escuelas, pues sí, se volvió algo fundamental, ¿no? Que ya lo era antes, pero ahora pues la atención está muy enfocada en eso. sí, claro. O sea, trajo a colación muchos temas que llevaban mucho tiempo como en la lista. Exacto. Pero bueno, quiero que entonces que nos muestres un poco cuál es la situación ya ahora, después de la pandemia, más de un año. Eh, bueno, ¿qué hay en tu investigación y qué más podrías añadir a partir desde que ocurrió? ¿Cómo está la situación, como a rasgos generales? Claro, pues yo creo que para conocer o poder analizar la situación actual también hay que ver cómo estábamos antes. Entonces, eso es también un poco lo que hace este documento que da como un panorama general de cómo estaba la región en estas 4 clasificaciones que te contaba. Entonces, te puedo dar así datos como muy generales. Por ejemplo, el 16% de las escuelas en América Latina y el Caribe no tiene acceso al agua potable y 28% si solo consideramos escuelas en zonas rurales. También pues se vio que hay mucha escasez de personal formado y que es muy urgente que se mejoren las políticas referentes a la formación, la disponibilidad, la asignación y condiciones laborales de los docentes. Luego también en la región el 92% de las escuelas primarias del quintil socioeconómico más alto tiene acceso a espacios pedagógicos, mientras que en el quintil más pobre solo el 68%. Y finalmente también el 46% de las niñas y niños entre 5 y 12 años no cuenta con conexión a Internet en sus hogares. Y en el cuartil socioeconómico más pobre de la población, solo entre el 10 y el 20% de los adolescentes de 15 años cuenta con una computadora, lo cual pues nos dice que la situación ya era bastante grave desde antes. Y bueno, más de un año después del cierre de las escuelas, creo que pues sí, la región ha avanzado muchísimo en esto que te decía de impulsar tecnologías, dar acceso a TIC a los alumnos, a los estudiantes. Creo que han habido muchos progresos, pero bueno, aún falta mucho por recorrer. También creo que los datos para conocer cómo está la situación quizás no los tenemos tan actualizados. Pues por lo mismo de la pandemia se ha parado muchísimo la recolección de datos. Eh, Claro.
yo te puedo hablar del caso de México, que es el que conozco. Por ejemplo, la evaluación de logros académicos o educativos que tenía que haberse implementado este año, pues se ha pospuesto también por lo mismo. Entonces, creo que también ahí hay una falta de información y creo que pues el estado de cómo van las cosas con más a detalle, creo que lo sabremos con más adelante. No Claro, sé. claro. Otra pregunta que surge un poco, tal vez no explícita en el documento, es si esta afectación tiene impactos más fuertes en unos grupos que en otros. Claramente ya mencionas que la población rural está con más problemas a la hora de retomar como la continuidad educativa, los cuartiles pues de menor ingreso económico, claro. Me pregunto si hay una noción de cómo afecta dependiendo del género. O sea, las niñas se verán más afectadas. No tengo fuentes, pero leo que en América Latina es común pues que cuando el niño no está estudiando esté trabajando. O, Claro. Y usualmente las niñas tienen como esa carga un poco más aguda. Bueno, no sé, ¿qué puedes decir respecto a ese enfoque de género en el problema que estamos afrontando? Sí, sí, pues eso es súper importante. Con el cierre de las escuelas y la pandemia, pues las niñas se vieron muchísimo más afectadas que los niños por muchas razones, ¿no? Primero porque perdieron un lugar seguro que era la escuela, un lugar en donde podían estar, convivir con otras personas, tener muchas veces, bueno, igual hombres y niñas por igual, pero muchos la escuela era el único lugar en donde recibían o tenían acceso a alimentos nutritivos, pero bueno, en el caso específico de las niñas, eh, sabemos que cuando hay una crisis, los roles de género se acentúan mucho. Entonces, al estar lejos de la escuela, por ejemplo, en sus casas, las niñas están mucho más expuestas que los niños a la violencia de género, a la explotación sexual, al matrimonio precoz y también los embarazos tempranos no deseados. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar y que ya se ha estudiado porque pues, han pasado varios años de esta crisis, con la crisis del ébola en países del occidente de África, se vio que pues muchas niñas no regresaron, una vez controlada la crisis sanitaria, no regresaron a la escuela, muchas se embarazaron, entonces pues eso es lo que pasa cuando las escuelas cierran. Entonces, los embarazos tempranos y los matrimonios, pues si una niña se embaraza, entonces es muy probable que no regrese a la escuela. También en una situación de crisis en donde los ingresos de las familias se reducen, al contar con menos recursos, las familias prefieren invertir en la educación de sus hijos antes que en la educación de sus hijas, porque los retornos de la educación de los hombres pues, son mayores que los de las mujeres, ¿no? Entonces, es todo un tema estructural y un círculo vicioso que se va repitiendo. Entonces también, por ejemplo, otra de las cosas en las que se han visto afectadas las niñas es, como te decía, los roles de género tienden a acentuarse. Entonces, las niñas, estando en su casa, pues se dedican a tareas del hogar y a tareas de cuidados. Entonces, por ejemplo, si un familiar está enfermo, entonces las niñas toman la responsabilidad de los cuidados, mientras que los niños puede que salgan a trabajar o cuando las escuelas empiecen a abrir, pues empiezan a regresar y las niñas se quedan pues como en la esfera privada y reproductiva. Sí, eso es pues en general como la situación, no solo en nuestra región, sino también
pandemia a nivel global. Sí, tienes toda la razón y bueno, muchas de las cosas que mencionas no me pueden hacer evitar pensar en lo que está pasando actualmente en Afganistán, donde muchas de esas problemáticas están aún más agravadas, pero otras realmente son muy similares a las que se viven aquí. Y sí, tienes mucha razón, bueno, en todo, pero en el hecho de que seguimos en una crisis de salud, donde la cobertura no siempre es la mejor, y donde son las mujeres, las niñas, las que terminan jugando sus roles en los hogares, donde hay ya una gran cantidad de pues personas enfermas, afectadas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, quisiera tratar de avanzar un poco más o cambiar el tono y pensar en qué está funcionando, qué buenas ideas hay o qué casos prometedores, sino de éxito todavía, como dices, todavía es temprano. En general, qué se puede rescatar de lo que está pasando, de cómo están reaccionando las escuelas, los gobiernos. Bueno, pues te puedo hablar sobre algunas prácticas exitosas muy generales. Primero, pues los países que han tenido buenos resultados hasta ahora son los que han dado prioridad a las comunidades vulnerables, es decir, a las que no pueden participar en clases remotas por falta de conexión. Entonces, cuando se empieza a abrir la escuela, pues dan prioridad a este grupo de personas para que ellos puedan regresar primero y estar en clases presenciales primero. También otra de las prácticas exitosas ha sido el acceso gratuito a Internet, que muchos países han implementado, por ejemplo, con programas que no utilizan datos y programas educativos que pueden utilizarse en el celular o en una tableta. También un recurso muy utilizado ha sido WhatsApp, en donde se ha utilizado muchísimo para mantener contacto entre los profesores, las familias y los alumnos. Y también yo creo que es muy importante que las soluciones sean siempre de acuerdo al contexto. Y otra de las prácticas exitosas han sido también dar becas e incentivos a estudiantes que están pasando de un nivel a otro. Por ejemplo, de primaria a secundaria, en donde el abandono es mucho más probable. Algunos gobiernos han dado becas o incentivos para que los estudiantes continúen el curso educativo. También otra de las prácticas importantes ha sido la ampliación del acceso a escuelas públicas, porque pues con toda esta crisis y la falta de ingresos o la afectación de los ingresos de las familias, pues muchos han decidido mover a sus hijos a escuelas públicas, de escuela privada a escuela pública. Entonces, los países hayan ampliado el acceso a escuelas públicas para dar pues, mayor atención, eso también ha sido algo muy importante. Y bueno, finalmente también el acompañamiento a los docentes, que es básico. Y bueno, sobre un caso concreto, te puedo platicar sobre el caso de Uruguay, que es como el caso de éxito más grande de la región. Sí. Uruguay, la verdad es que pues con todas las dificultades ha logrado mantener a la población estudiantil conectada, y esto se debe a que ya tenían un programa antes de la pandemia que se llama Plan Ceibal, que es el proyecto de conectividad educativa de informática, proyecto conectividad educativa de informática básica para el aprendizaje en línea, que empezó en 2007 como una política de inclusión digital y educativa, y gracias a esto se ha alcanzado el acceso universal de docentes y estudiantes de entre 4 y 15 años de todo el país a dispositivos, plataformas y contenidos. Entonces, gracias al Plan Ceibal, los estudiantes de Uruguay ya estaban muy familiarizados con el uso de TIC, igual los docentes, con los sistemas de aprendizaje, de gestión de aprendizajes, y con todo este tema como de
pues tecnología y educación. Por ejemplo, algunas de las clases de inglés se daban mediante videoconferencia con un profesor que podía estar en Uruguay o en otro país. Entonces, pues los estudiantes y los docentes ya estaban bastante acostumbrados. Igual que las familias, ¿no? Que pues el acompañamiento de las familias ha sido súper importante. Entonces, ellos también ya estaban familiarizados con el uso de esta tecnología. Y cuando viene la pandemia, ellos implementan el plan Ceibal en casa. Entonces, pues la ventaja fue que ya era un canal único para sostener el vínculo entre docentes y alumnos. Y bueno, claro que Uruguay es un país muy pequeño, pero bueno, su éxito se debe a eso, porque ya tenía instaurado desde hace muchos años la tecnología en educación. Claro, sí. Digamos, esa siempre suele ser como la primera objeción ante este tipo de éxitos, que es algo pequeño, Sí. tienen como esas facilidades, pero es realmente cierto, es decir, digamos, desde términos de vista de una inversión pública, pues Uruguay no es uno de los países más ricos, por eso mismo, por su tamaño. Uh-huh. Grandes inversiones se podrían hacer a diferentes niveles locales. Tal vez un poco más difícil sería lo que has mencionado de cómo las familias adquirieron como esa familiaridad con las herramientas, con los modelos, eh, que de todas maneras sí entiendo que es un ejercicio de largo plazo, Uh-huh. eh, pero por sí solo no lo vería como un desafío tan grande en otros contextos. O, bueno, no sé tú qué piensas. O sea, Sí. ¿qué tanto pueden otros países o otras regiones aprender del caso Ceibal para garantizar esa continuidad y, bueno, enfrentar este y los desafíos que vengan más adelante? Sí, pues definitivamente es un caso que puede, y yo creo que muchos países también lo han seguido, y es un caso que puede, pues, como copiarse, digamos, a otros países, e incluso, como dices, a nivel local. También, pues, en varios países, igual y no a una escala nacional, pero en varios países de la región también se han implementado este tipo de cosas a nivel estatal o a nivel un poco más local. Entonces, definitivamente es algo pues que se ha empezado a hacer gracias a la pandemia y que ha empezado a escalar, y ojalá que escale todavía más. Sí, sí, claro que sí. Bueno, claramente el enfoque de nuestro sitio LMS Pulse es de las tecnologías educativas, el e-learning. Eh, bueno, curiosamente, pareciera que uno de los factores del éxito de Ceibal es la implementación de estas tecnologías y la familiaridad, como mencionabas, en las familias. Parece eso muy, muy curioso. ¿Qué papel pueden jugar los proveedores de tecnologías, de servicios, de e-learning dentro de este proceso pues de retorno a una nueva normalidad? Uh-huh. Bueno, yo creo que ahí el papel que pueden jugar, y yo creo que lo fundamental es que existan alianzas con el sector público. Hemos visto pues que el sector privado ha avanzado muchísimo y que ha proveído de tecnología educativa muy importante y de la más alta calidad, pero necesariamente creo que necesita al sector público, al gobierno, para que estas innovaciones tecnológicas puedan llegar a todos. Entonces, el sector privado ha desarrollado toda esta infraestructura de calidad educativa y de contenidos muy relevantes, pero hace falta que se una con el gobierno para que el gobierno
pueda dar accesibilidad a las poblaciones que están menos conectadas y las más alejadas. Que se asegure también que todos los estudiantes tengan acceso a Internet, ¿no? O sea, que el gobierno se asegure de que exista una cobertura, porque finalmente es su papel llevar estos servicios a todos los niños, porque pues es su derecho. También el gobierno, algo como en lo que puede complementar al sector privado, es en medir la efectividad de los programas educativos de una forma pues un poco menos sesgada o más objetiva. Entonces, creo que la colaboración entre las empresas de tecnología educativa y los gobiernos son fundamentales para crear experiencias educativas de calidad. Yo creo Claro. que es el papel principal, ¿no? Aliarse con los gobiernos. Sí, sí, creo que no hay duda de que la alianza es lo más importante. Bueno, antes de terminar, y quería que tocaras un poco específicamente en los educadores, los docentes, si han tenido una afectación especial. Hay casos que escuchas de burnouts o tal vez incluso deserción de docentes, es decir, que puede haber menos docentes ahora que antes de la pandemia. Entonces, de nuevo, ¿cómo ves a los docentes y qué tipo de apoyo podrían necesitar? Pues tanto público, pero también de empresas privadas, empresas de tecnologías educativas. Uh-huh. Bueno, sí, ese es todo un tema, y yo creo que es fundamental el caso de los docentes, porque pues son casi que el centro de todo este tema, además de los niños, obviamente. Pero sí, creo que es fundamental darles acompañamiento psicosocial. Yo creo que, bueno, al principio pues sí se vio como un poco caótica la situación. Creo que ahora ya, pues mal que bien, estamos un poco más, los docentes creo que están un poquito más como adecuados a la situación, tan adecuados como podrían estar. Pero sí, sí se ha visto muchísimo abandono y muchísima, pues, como que la carrera docente creo que pues, tiene un problema que ya no es tan atractiva. Entonces creo que también, como de una forma como más macro, creo que una de las responsabilidades del gobierno, o algo que deberían hacer, es como especialmente en nuestra región, como dar más, digamos, como prestigio, como dar más prestigio a la carrera docente, ¿no? Y eso Sí. tiene que ver pues con los apoyos que les den, con como revalorar el papel que tienen en la sociedad, que creo que se ha perdido mucho. Entonces, pues verlos como lo que son, una pieza fundamental en todo, pues en la educación, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, en cuanto al papel del sector privado y las tecnologías, pues yo creo que algo que podría ser muy útil es pues hacer accesibles toda esta innovación tecnológica que se ha creado en los últimos años. Creo que es fundamental pues que los docentes tengan acceso y puedan tener pues entrenamiento en estos temas. Entonces, sí, y tomar en cuenta sus opiniones siempre, y su forma de ver, porque no podemos para nada dejarlos al margen de esto. No, para nada. O sea, como dices, son el eje central, diría, como de cualquier intervención, cualquier solución que se pueda pensar. Bueno, en el mundo en el que yo estoy, muchos creen que como la tecnología, y se usa mucho la palabra empoderar tecnológicamente a los docentes podría ser una manera de atacar ese problema de prestigio que dices. Claro, exacto. Pero bueno, para terminar,
Bueno, por un lado, ¿a qué le estás poniendo atención? ¿Qué temas crees que son importantes del resto del año, 2022? Y no sé, ¿qué visión tienes de qué podría pasar pues en este problema hoy, la manera en que lo estamos resolviendo en América Latina? Sí, bueno, yo creo que lo principal en lo que deberíamos enfocarnos todos es en evitar que estas brechas y desigualdades se profundicen todavía más. Creo que es muy importante que todas las acciones y decisiones que se tomen sean siempre con criterios de equidad y priorizando a las poblaciones más vulnerables. Entonces, hay dos temas que yo creo que en los que deberíamos como de enfocarnos más. El primero es el financiamiento y bueno, sobre el financiamiento creo que es muy importante siempre que los recursos, o sea, la asignación de recursos, sea siempre de forma o tenga criterios siempre de, como decía, de equidad y priorización de poblaciones vulnerables, porque una mala asignación de recursos significa muchas veces menos oportunidades para los más desfavorecidos. Entonces, como tener mucha conciencia en el financiamiento y cómo se reparten estos recursos. Y la segunda, especialmente en cuanto a nuestra región, son los sistemas de información para la gestión educativa. Entonces, para tomar estas decisiones de cómo financiar, pues los datos y la información sobre la población educativa y sobre el sector educativo es súper importante. Entonces, por eso los sistemas de información para la gestión educativa son centrales. Y aquí decía que es especialmente importante para América Latina porque se estima que el 42% de los países de la región todavía utiliza algún tipo de formato físico como formularios de papel, de manera total o parcial para levantar datos. Información. Entonces, sí, entonces esto es básico para la planeación. Que la tecnología que ya tenemos la podemos utilizar para hacer más eficiente la recolección y el análisis de la información. Y bueno, también a manera como muy, muy global, creo que es súper importante que la educación sea parte de la estrategia de recuperación de los países. En esta emergencia o situación de emergencia en la que estamos, pues, por obvias razones, estamos atendiendo pues los temas como de corto plazo, pero los incendios. Exacto, apagando los incendios, ¿no? Y pues muy enfocado, por ejemplo, en el sector salud, por obvias razones. Pero yo sí creo que las consecuencias de largo plazo que vamos a ver en algunos años más graves son las que tienen que ver con la falta de educación y el cierre de las escuelas. Porque pues esto tiene que ver con todo el capital humano que se va a perder y que los países van a perder, todos los costos que está teniendo esto, que se van a ver en unos años adelante. Creo que es muy importante tomar acción desde ahora y atender estos problemas. Claro. Entonces, respondí. Sí, creo que muy, muy generosamente, como siempre. Sí, bueno, realmente en gran medida es esperar, estar muy atento. El problema de los datos, que no creo que sea una prioridad para la mayoría de personas, pero si las tecnologías, y muchas de ellas ya están en pie, podrían estar ajustándose para empezar esa colección de datos, para realmente entender cómo es que estamos resolviéndolo. Pero bueno, esperamos seguir este proceso y bueno, espero que podamos conectarnos más adelante y ver quizás optimistamente que haya habido buenos resultados, que la brecha de género no haya sido tan fuerte o se haya prevenido y bueno, muchas otras cosas más. Sí, esperamos que sí.
Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, que Muchas tengas muy buen gracias día. a ti por invitarme. Igualmente.